Hola, Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanca y yo soy Adrilu, y y bienvenidos bienvenidos a a este este nuevo nuevo video. video. El día de hoy les vamos a hablar del tema migratorio. Es un tema que nos ha tocado bastante durante los últimos meses. Entonces, bueno, quédense y les contamos los detalles. Los vamos a dividir en varios puntos para que les hagamos un poco más amable el tema. Sí, esto es lo que probablemente no te han dicho de migrar. Bueno, y la parte uno es el impacto emocional de la migración. Esto es algo que afecta totalmente porque si no estás bien emocionalmente, muchas cosas a tu alrededor se empiezan a afectar. Y pues uno de los primeros puntos que empiezan a afectar es el tema cuando vienes con una expectativa y luego te estrellas con la realidad. Parte de migrar obviamente es soñar con un nuevo país, desarrollarse financieramente, profesionalmente, vivir una nueva experiencia, conocer gente, conocer nuevas culturas, pero cuando ya te estrellas con la realidad que tal vez no está tan chévere, que no te cuentan, o que sí te cuentan, pero pues venías con Sí, que sueños tus diferentes. expectativas son tan altas que no le prestas atención a eso malo. Pero cuando te estrellas con la realidad y te das cuenta de cómo es la verdadera realidad comparada con las expectativas que traes, es algo que impacta demasiado y es algo que te bajonea emocionalmente muy fuerte. El otro punto es el duelo migratorio, que se vive desde cuando empiezas a extrañar todo, ¿sí? Empiezas a extrañar a tu familia, tu lugar de vivienda, incluso tu trabajo, así te quejarás del trabajo, incluso lo malo, o sea, empiezas a extrañar hasta eso malo, solo por el hecho de que tu cerebro anhela ese La mismo comodidad. estado de comodidad que tenías antes. El homesick es una nostalgia profunda por tu país de origen. Me decían, tú lo vas a sufrir menos, bueno, no menos, sino que va a ser diferente porque vas acompañada y puede que a alguno le dé homesick y al otro no. Y se van a O apoyar en distintos mutuamente o en momentos. distintos momentos. Hay momentos que nos ha llegado el homesick al mismo tiempo y ha sido horrible porque es como queremos dejar todo, queremos volver, porque es extrañar a la familia, los amigos, la casa, lo que Juan decía, las comodidades que antes se tenían, porque es migrar, es salir de tu zona de confort, es enfrentar nuevos retos, nuevos miedos, vas a descubrir miedos que antes no tenías, tenemos que aceptar y vivir ese duelo. El otro es el proceso de adaptación. El tercer punto de este primer punto es el proceso de adaptación. Claramente, cuando no has tenido un cambio así tan trascendental en tu vida, pues tu mente busca tu lugar de comodidad y te va a querer llevar de nuevo a ese lugar de comodidad, pero tienes que saber manejar esa emoción y decirle a tu cerebro que todo va a estar bien, que todo está bajo control y que lo estás haciendo por un objetivo nuevo. Por ejemplo, en nuestro caso fue como el hecho de empezar a normalizar el clima, a disfrutar la comida, a no ponerle tanto problema a las cosas, ¿sí? Sino querer tener la misma vida que teníamos en nuestra ciudad, acá, sino adaptarnos a esa nueva vida. Digamos que tu mente se va transformando a buscar esas pequeñas cosas buenas porque migrar no es tan fácil. Al principio hay muchas cosas que se vienen en tu contra o te juegan una mala pasada. Y lo que Juan decía, el cerebro se quiere refugiar en un lugar seguro y no va a estar. Eso es un proceso totalmente normal. Y otra de las cosas que pueden afectarnos como migrantes es la tentación de regresar y sin cumplir los objetivos. Es algo que afecta a muchas personas, no a todas, porque hay unos que no quieren regresar en definitiva, tal vez sí saltar a otro lado, pero no regresar a su país de origen, pero hay otros que sí, por el tema de las comodidades, la familia, bueno, etcétera, como otras cosas que hemos mencionado anteriormente, y está constantemente el deseo de rendirse, de, ¿será que sí vale la pena todas estas incomodidades? El tema de los horarios, el tema de aguantar digamos que las formas de vivir de otra persona y está ese constante sentimiento de ¿será que sí vale la pena? ¿Será que sí aguanto todo este trajín? Y eso se lleva mucho más a la realidad dependiendo de cómo era tu vida en tu ciudad, o sea, en tu lugar de origen. Porque si tenías una vida cómoda, si tenías una profesión y sencillamente te cansaste fue de la rutina y decidiste emigrar por eso, probablemente eso te va a llevar a estar más tentado a querer regresar porque puedes volver a retomar esa vida que ya tenías. Pero si a la final tu vida en tu país de origen era muy básica, no habías podido hacer mucho, y luego estar en ese nuevo país
a pesar de que sea duro, pero que sientas que estás haciendo mucho más que en tu lugar de origen, eso va a cambiar totalmente la perspectiva. Entonces, obviamente, eso va a depender de cada caso. El tema de la incertidumbre, porque pues en nuestro caso personal nos ha tocado movernos de un lado a otro, no tenemos un lugar fijo y se ha escuchado a muchas personas también que pasan esto en cualquier parte del mundo cuando migran, es no hay un lugar estable, hay que estar mudándose constantemente para buscar un lugar más económico, un lugar más cercano al trabajo, bueno, etcétera. Y eso implica un constante estar cambiando, adaptándose, adaptándose muy rápido, que a veces el cerebro no se termina de adaptar y es querer rendir. El otro punto es el tema de los fracasos temporales. En ese punto es bien difícil el hecho de que tenemos que empezar a aceptar esas cosas, ¿sí? A aceptar que todo no va a ser perfecto y de que ese momento en el que las cosas no salen como uno esperaba no puede cambiar totalmente tu decisión de haber migrado, o no tiene que cambiar todas las cosas, o por esa sencilla razón de que alguna cosa no salió bien, entonces vas a dejar todo lo que ya has ganado por ese problema, entre otras muchas cosas que pueden estar yendo bien. Y eso nos ha pasado también demasiado, como por ejemplo lo que mencionaba Adri con el tema de la vivienda, que es tal vez el tema más difícil con el que hemos tenido que lidiar acá. Eso no nos puede cambiar todo el plan y no nos puede desviar del objetivo que tenemos, como pues de haber tomado la decisión de emigrar. Al momento de emigrar, o las personas que desean hacerlo y que están viendo este video, anticipadamente a una decisión de emigrar, te vas a enfrentar a ese tipo de cosas. Cuando estás en tu vida normal, en tu ciudad normal, te enfrentas a las mismas situaciones de problemas, pero también de cosas buenas, y eso no te hace dejar tu vida, porque pues es la vida, así es el mundo, así funciona la vida. Entonces no todo es perfecto. Digamos que no podemos dejarnos afectar tanto por esos momentos en los que lo malo, porque puede ser una pequeña cosa mala, que se crezca tanto en nuestras mentes y que nos haga querer dejarlo todo. Bueno, y otro de los puntos importantes es el factor tiempo. Vivimos en una sociedad donde constantemente el tiempo nos está sonando al oído y es algo que nos presiona y nos genera también incertidumbre, porque es algo de tienes que producir, tienes que hacer, tienes que demostrar y constantemente nos tienen tarareando nuestra mente que tenemos que hacer, 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 obtener metas en corto tiempo. En este tema migratorio no pasa porque es algo de que toma bastante tiempo, dependiendo cada, ¿no? Cada Sí, depende de cada caso. experiencia. Y el tiempo es crucial en todo, o sea, porque si te tienes que adaptar a lo financiero, va a tomar tiempo. Si te tienes que adaptar a la cultura, toma tiempo. Es decir, todo esto te va a requerir tiempo. Y lo importante en este Conseguir amigos, Exacto. todo. Y lo importante en esto es empezar a saber que las cosas no van a suceder de un momento para otro. Lo que decía Adri, este punto de la historia y lo que estamos viviendo con una revolución tecnológica nos ha llevado a que todo lo queremos para allá. Podemos pedir cualquier cosa por internet y la podemos tener para allá, pero la vida no, la vida sigue funcionando bajo otro esquema de tiempo. Entonces es normal que las cosas ocurran en un momento y en un debido tiempo diferente. Y eso no tiene que ser un motivo de frustración, sino por el contrario, tiene que ser un motivo para poder disfrutar todo ese proceso también, y atravesar durante esas distintas etapas del proceso de migración, y aprovecharlas y aprender y ganar todo esto para que se construya una mejor persona de cada uno de nosotros, porque eso en definitiva es también algo que nos va a resaltar en el hecho de emigrar, que es no solo el proceso y los objetivos, sino también es cómo cambio yo como persona, y que aunque yo retorne a mi país, o que aunque me vaya a otro país, o que aunque me quede donde estoy, lo que sea, yo no voy a ser la misma persona que salió de mi país inicialmente, sino que ya voy a ser una persona diferente, y que va a tomar el control de su vida de una manera totalmente diferente. Y tú que estás migrando o en el proceso de migración, ten paciencia, tente paciencia y disfruta las victorias pequeñas que tengas a diario. Disfruta la comida del diario. Aún así, hayan muchas cosas malas, encontrar algo pequeñito que nos ayude a sentir un respiro. O si algo no te está gustando, listo, cámbialo, crea una red de apoyo, porque migrar solo no es tan fácil. Así que sí es importante que puedas encontrar personas con quien rodearte. El idioma como barrera o como puente. Entonces, en este punto es muy importante resaltar que aquí en Dubái la mayoría de gente se comunica en inglés, a pesar de que el idioma oficial es también árabe, ¿no? Pero no es el inglés al que estamos acostumbrados, que
puede ser el inglés americano o el inglés británico, que puede ser uno de los también más globales. Aquí se experimentan demasiados acentos, demasiados idiomas diferentes que adaptan el inglés obviamente a sus propios acentos, y eso va a ser algo más difícil el entendimiento del idioma. Hay que mencionar también que no solo aquí se habla inglés, ni árabe, sino que hay mayorías de migrantes, por ejemplo, de la India. Los idiomas de la India también son muy utilizados acá. Hay gente Sí. que, a O de pesar, los idiomas de los países africanos, o o el francés o filipinos, sí, filipino. como de la mayor cantidad de población que exista de esos países, pues obviamente eso también va a tener como una concentración de esas mismas personas que pues obviamente se comunican en sus propios idiomas, a pesar de que hay una comunidad de latinos y de hispanohablantes grande aquí en Emiratos Árabes, no son la mayoría. El idioma para comunicarse aquí con cualquier persona de distintas culturas es el inglés, y pues obviamente es un reto porque lo que ya mencionábamos es un idioma al que vas a estar escuchando en otros acentos y pueden estar hablando la cosa más normal y tú no la entiendes. Entonces, pues eso también te va a ayudar a mejorar tu entendimiento del idioma, así a ganar como más experiencia con el idioma, y eso va a facilitar que pues obviamente tu inglés sea mejor, ¿no? Entonces eso es bueno, pero también es difícil. Bueno, ahora el punto del tema financiero. Al principio es totalmente difícil porque mientras uno encuentra un buen trabajo, se estabiliza, encuentra un buen lugar para vivir, aparte pues dependiendo de la persona si tiene deudas en su país o no, pues obviamente sus ingresos van a ser disminuidos por las deudas, entonces todo esto va a irse en aumento al principio porque no va a ser tan sencillo porque tienes que empezar de cero. Pero el tema financiero es muy importante, y también es importante saber que probablemente uno tiene unas expectativas también muy altas de creer que el tema financiero, tan pronto llegues a ese nuevo lugar, va a ser totalmente distinto, que todo va a ir hacia arriba, que mejor dicho, sí. ¿Por qué no? Precisamente por lo que Adri mencionaba, de que tienes que empezar a asumir en gastos adicionales, tal vez estarte cambiando de lugar de vivienda, tal vez los costos de vida, tal vez el trabajo que aceptes, o los salarios o el salario que tengas no va a ser el mejor al principio, pero conforme pase el tiempo esto va a ir cambiando y esto va a ir mejorando. Entonces ahí sí hay que mantener como la esperanza en que todo va a estar mejor, pero también mantener una organización de las finanzas bien apretadas y no descontrolarse en cuanto al tema de gastos. Entonces por eso es muy importante mantener el control de las finanzas y también establecer metas. A largo plazo. Exactamente. Entonces, eso no va a evitar que obviamente el principio sea distinto, que sea diferente, que sea difícil, que no. O sea, obviamente va a ser difícil, vas a tener que ajustarte en muchas cosas, probablemente te vas a ver apretado en muchas cosas, pero es normal. O sea, estás cambiando totalmente tu vida, estás yéndote a vivir a un nuevo lugar, no tienes como a Sí, red alguien de en, apoyo. exacto, en quien afianzarte, sí, vas a estar en un lugar completamente nuevo. Entonces es cuestión de adaptación, pero también de una buena organización y una buena administración. Y la otra parte es la adaptación a una nueva cultura. Y como lo he mencionado anteriormente, este proceso es de aprender y desaprender constantemente. Y es tener mucho respeto por todo, ¿no? O sea, es tener mucho respeto por los demás, así como esperas que también respeten como tu manera de ser y de pensar, es también tener ese respeto por las demás culturas, porque son cosas que nosotros en la vida habíamos experimentado con, o sea, con culturas que, si al caso, uno habrá visto cosas en televisión o en videos o en documentales, pero vivir enfrentado a esa cultura distinta es algo bien diferente. Entonces es algo en lo que uno tiene que ser muy tolerante, muy respetuoso, pero también tiene que adquirir como ese hábito de que ya, de que eso es normal, o sea, de normalizar eso, porque el que es extraño en estos lugares es uno. O sea, nosotros a la final somos los que somos extraños, más porque aquí conviven como entre los países cercanos las mismas culturas, ya los de un lado saben cómo son los de otro lado, ¿sí? Y con nosotros, con nuestras culturas, son con las que menos comparten. Entonces, pues obviamente en esos casos uno tiene que ser mucho más respetuoso. Sí, hay muchas personas que tienen curiosidad en cuanto a la cultura aquí, que sí nos ha chocado, cómo ha sido ese, digamos que ese enfrentamiento a la cultura aquí, porque venimos con el pensamiento de que la cultura acá puede ser muy cerrada por el tema
la religión, puede que haya muchas restricciones y sí y no. ¿Por qué? Porque aquí en Dubái es muy abierto y yo la verdad pensé que iban a haber muchas restricciones para mí como mujer, pero no, la verdad no ha sido así, sino por el contrario hemos visto muchas facilidades que le dan a la mujer, muchos descuentos, etcétera, pero son cosas que te transforman la mentalidad y dices, o sea, no son del todo así restrictivos como son, sino más bien ellos tienen otra manera de pensar de cómo nosotros pensamos que ellos piensan. Entonces, muchos musulmanes me han dicho que el tema de la mujer, el tema de que se cubren, es más bien para cuidar a la mujer y evitarle de muchos peligros, bueno, muchas cosas así, más que algo machista o algo que sea algo impuesto por el hombre, sino que es algo más para cuidar a la mujer y pues bueno, es algo interesante por sentarse a hablar con las personas y aprender de su manera de pensar y ellos cómo ven la vida. En definitiva, es lo que les digo, hay que respetar todo eso y sencillamente, nada, ser muy abierto a estas cosas. Tal vez solemos ser abiertos en nuestro lado del mundo para otras cosas que no son tan buenas y probablemente estas cosas que me parece que a la final no son mal, pues podemos ser abiertos, ¿no? Podemos aprender de esas cosas y entender la razón de eso, ¿no? También hablar de el hecho de que la comparación no es algo que te ayude es importante y dejarte consumir tal vez muchas redes sociales, tal vez dejar de ver tanto la vida de los demás y empezar a vivir tu propia vida y no vivir a través de la vida de los otros, ¿sí? Porque eso también es algo que afecta demasiado la estabilidad mental y si tu estabilidad mental está fuera del contexto en el que tiene que estar o fuera de los objetivos, pues obviamente eso te va a dificultar todo el tiempo. Vas a estar, a pesar de que estés en ese proceso, vas a estar odiando el proceso y no disfrutando el proceso. Es decir, que vas a tener una mala experiencia. El tema de las redes sociales, el tema de compararse, el tema de tal vez de hablar con otras personas acerca de lo difícil que puedes estar pasando sin que esas personas te entiendan, también puede ser algo malo. Esas personas te van a dar consejos de algo que no tienen ni idea de lo que es. Nos ha pasado a nosotros en nuestro caso mucho es que hay personas que con las que hemos hablado y lo único que nos dicen es como no, pues no importa, déjenlo todo y regresense a su país, allá igual tienen algo, tienen una casa, pero pues esa no es la motivación que uno necesita es comentarios como de aliento, ¿no? De afianzar esas decisiones y de luchar más y no de rendirse, ¿sí? Eso es importantísimo. Para nosotros ha sido algo muy, muy importante, es el tema de la iglesia. Ahí hemos encontrado una red de apoyo importante, personas que han orado por nosotros, a personas que nos han apoyado en momentos de dificultad, que nos han dado consejos. La verdad ha sido bastante importante eso, el hecho de que nosotros estamos constantemente orando juntos, leyendo la Biblia, porque nosotros al venir vinimos con una promesa de Dios, vinimos con, sí, que Dios nos dijo que viniéramos y saber eso y a veces encontrarse con situaciones difíciles te desenfoca del objetivo y es estar constantemente creyendo que es Dios el que tiene el control y no nosotros. Y es recordar eso, ¿no? Recordar siempre en todo momento, en nuestro caso es eso, las metas que tenemos es que Dios nos prometió cosas, es que Dios nos dio el aval para venir acá, pero también es saber que no podemos rendirnos, o sea, que no estamos haciendo todo bajo nuestras propias fuerzas, sino que también es bajo las fuerzas que Dios nos ha dado para empezar este proceso. Adicional también es el hecho de lo que les decía y lo que menciona Adri. Si hablas con alguien que ha migrado y alguien que se ha enfrentado a estas cosas, es alguien que te va a decir con toda la autoridad de la situación que, sí, eso pasa. Pero mira, uno tiene que seguir esforzando, esos pensamientos luego se van, enfócate en tus objetivos, haz lo que tienes que hacer, no deja de procrastinar, deja de estar viendo la vida de los demás y todo eso que ya hemos mencionado. Entonces, eso te va a ayudar a que tu vida vaya en una dirección completamente distinta y que puedas salir de ese punto en el que te quieres rendir. Y hasta aquí este video. Muchas gracias por quedarse hasta esta parte. Denle me gusta, suscríbanse. Si tienen dudas, si quieren mencionar cosas de todo esto, bueno, déjenlo en los Si comentarios. ustedes han migrado, cómo han vivido la migración, qué consejo le darían a las personas que no han migrado. Comenten acá para aquellos que están viendo este video y están probablemente apenas iniciando una decisión como estas.
y den consejos. Denle consejos si conocen a alguien que quiera hacer esto o que esté viviendo esta situación, también sean apoyo para esas personas, ¿no? Si usted ya tiene un proceso en el que ha salido muy bien de todo, ayude a las demás también a salir, porque a veces los demás se sienten solos y pues bueno, seamos apoyo para los demás también. Entonces, suscríbanse, denle me gusta y nos vemos en un próximo video. Bye. Adiós.